Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Bienvenidos, pues, cabras y cabros, a este nuevo programa que se transmite a las 21:30 horas a través de Facebook Live de los hijos de Mafalda. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos, pues, chiquillos y chiquillas, hueonas y hueonas, y vayan afirmándose los calzones y los calzoncillos, pues. Otra vez nos encontramos al aire en este Stranger y a través de YouTube también, para que nos puedan ver en repetición y después nos puedan mandar críticas, análisis y correcciones, como tenemos que responder a alguna fe de rata que nos pegamos el programa pasado, pues. O no ha sido Mario, que lo vamos a aclarar, por supuesto, hay que Siempre nos aclarar pegamos, siempre nos uno de los pegamos errores. con Doro. Exacto, pues, pero hoy día lo vamos a hacer para ir aclarando todas las situaciones que se dieron la semana pasada, pues. Nos equivocamos en algunas palabritas y algunos conceptos, así que los vamos a aclarar hoy día antes de empezar el programa. Pero antes, como siempre, el pedacito que es de Don Sata, la frase para hoy día. Así que vamos a comenzar con mis frasecillas, porque hoy día me encuentro feliz y contento porque estoy contento. Esta es de un actor medio fascistoide, pero me pareció interesante lo que dice. Dices así la frasecilla de hoy día. Todo el mundo habla sobre cómo dejar un planeta mejor para nuestros hijos. Pero deberíamos intentar dejar hijos mejores para nuestro planeta, pues, cabros. Así que sigan escuchando reggaetón y sigan haciendo cabros hueones y hueonas, amigo y amiga. Esto lo dijo un actor interesantísimo que le gustaba la batalla, el combo y el gargajo, como lo decía un títere por ahí, que se llama Clint Eastwood. Tiene razón, ¿ah? Tiene mucha razón. En vez de dejarle un planeta mejor, dejemos hijos mejor educados, weón. Los pendejos de ahora, weón, en realidad son pendejos. Y disculpen el concepto, ¿ah? Así que educar mejor a nuestros hijos e hijas. A darles educación, conocimiento y análisis crítico de la realidad para que puedan defenderse, entregándoles conocimiento. Ay, me fui por otro lado, perdón. No hay que ver. Esto es parte de otro cuento, perdón. Ya, vamos al siguiente. Lo correcto es correcto, aunque todos lo condenen. Lo incorrecto es incorrecto, aunque todos lo aprueben, como todos los hueones que andan fumando marihuana, los hueones, y dicen que no, si está bien, que es bacán y que se droguen los hueones y sigan metiéndole el pi en el ojo. Y lo crean y lo aprueben y digan, no, si es bacán. Esto lo dijo un señor que se llama Charles Spurgeon. No sé cómo se pronuncia, pero lo digo. Y la última frasecita. A mí me encanta este escritor, es fantástico, me ensueña, tiene un amor gigantesco. Y dice así: con el tiempo he llegado a amar el secreto. Parece ser lo único capaz de hacer misteriosa o maravillosa la vida moderna. Basta esconder las cosas más corrientes para hacerlas deliciosas. Estoy enamorado, la cagué, estoy enamorado. Esto lo dijo un gran escritor gringoide que se llama Oscar Wilde. ¿Quién no leyó al gigante egoísta y un montón de otros cuentos más que no los voy a nombrar porque si no me voy a perder? Y hoy día ando medio perdido en algunas cosas. Me puse romanticón. ¿Qué le parecieron las frasecitas, pues, don Mario? Interesante, Gonzata, interesante como siempre. Me estuve dando ahí, quebrándome la cesera, quemando neuronas. Ah, no, perdón, los que queman neuronas son los guanes que fuman marihuana, así es la weá. Yo no estaba quemando, estaba leyendo por ahí, buscando información para traer nuevas y mejores frasecitas. A mí me encantó la primera. Urgentemente necesitamos dejar hijos que piensen, que analicen, que sean críticos. Pero el reggaetón no hace huevo ni huevona.
Démosle entonces con las noticias de este día, pero antes queremos hacer algunas correcciones y con eso vamos a comenzar. ¿Eh? El programa pasado nos equivocamos varias veces. Primero hablamos de minera y en realidad no era minera, era siderúrgica. Efectivamente, don Sata. Yo me equivoqué. Siderúrgica y constantemente lo dijimos y queremos hacer esa corrección. Eso se llama fe de rata. Está al final escrito, al final del texto de acá abajo, los hueones, si se agachan, hueón, van a darse cuenta de que ahí abajo pusimos la fe de rata. Y segundo, está el caguano, no Guachipato. Estuvimos todo el rato hablando de Guachipato, Guachipato, y Guachipato parece que perdió este fin de semana, weón, le metieron la pelota hasta por abajo de la lengua, creo. Porque a este weón de atrás no le importa el fútbol. A mí tampoco. Así que comencemos entonces con las noticias. Falta una corrección, don Sata. De Gaza, sí, tiene razón. Exacto. Más que Gaza, Palestina. Hágala, sí. por favor. Exacto. Y nosotros dijimos que era la OTAN y no es la OTAN. Era la ONU. Exactamente. Entonces nos dijeron esas correcciones que también se agregan ahí abajito en la fe de rata, porque ahí abajo nos vamos a anotar para que ustedes tengan claro que a pesar de todo nos caemos. Nos equivocamos. Sí, nos equivocamos. Y nos equivocamos bastante con ese datito. Y para no faltar a la verdad, lo decimos aquí, en vivo y en directo. Y partamos por los 2.500 trabajadores que ahora quedan cesantes en Huachipato. Perdón, me equivoqué. En Talcahuano. En Talcahuano, porque empecemos con las noticias del día, pues, don Mario. Sí, lo que queríamos hacer específicamente era retomar el tema de Talcahuano, del cierre de esta empresa que produce acero, porque tratábamos de explicar cómo la cesantía de estas 2.250 personas van a afectar directamente a la economía tanto de Talcahuano como de Concepción y la región del Biobío. Y cómo esta decisión es tomada por un conjunto de empresarios que lo único que quieren, efectivamente, es echarse mayor cantidad de dinero al bolsillo, o sea, esa avaricia. Ayer directamente, en septiembre, 2.200 trabajadores y trabajadoras van a quedar cesantes por la avaricia de los empresarios chilenos. Pero partimos con esta noticia porque hay una segunda noticia que es todo lo contrario y que más encima ha recibido muchas críticas, que tiene que ver específicamente con el término de la negociación colectiva que se produce en la minera HP Billington, una cuprífera. Donde exacto. Explique que es cuprífero por si acaso, don Mario, porque... Producen cobre. Cobrecillo. Donde el término de conflicto implicó el pago de un bono de 30 millones de infracción. Algunos dicen 33 millones, pero son 30 millones de infracción que va a pagar la empresa para que los trabajadores vuelvan al trabajo. ¿Ya? Y de ahí se han producido muchas críticas de distintos sectores, incluso de algunos sectores de los trabajadores que dicen que esto es mucho, que es demasiado y todo. ¿Ya? Y lo primero que tenemos que decir en la práctica es que, al contrario, nosotros debemos estar contentos que los trabajadores organizados, 2.500 trabajos organizados del sindicato de HP Billington, obtengan un bono por término de negociación que sea por sobre los 30 millones de pesos, porque eso nos pone una línea superior. ¿Ya? Nosotros, los trabajadores, si se organizan efectivamente en un proceso de negociación colectiva, pueden, con el poder que pueden sumar, alcanzar bonos de término de conflicto de distintos montos. ¿Ya? Ese es el primer discurso de hay que darle a las trabajadoras y a los trabajadores. Organícense, hueones, que puedan alcanzar esto y más. Efectivamente. ¿Ya? Entonces, y porque lo permite la ley, ¿eh? Discúlpeme, don Mario, lo permite la ley. Efectivamente, Onsata, lo permite la ley, como usted muy bien lo ha dicho. ¿Ya? Eso como primera cosa. ¿Ya? Es un tema relevante que la fuerza organizada de los trabajadores tenga esa capacidad específica de lograr de que una empresa les pague un bono de término de conflicto importante, un bono de término de conflicto relevante. ¿Ah?
Y queremos hacer el comparativo, ¿no? Le Y voy vamos con a la partir con, cifra, pues, don Mario. ¿Le y puedo ir vamos con a la partir, cifra? no, después veamos la cifra, porque yo creo que hay otras preguntas que son mucho más relevantes en este momento, Gonzata. Y la Cuénteme, primera entonces. pregunta es la siguiente, Gonzata. Las y los trabajadores, una vez que reciban este bono de término de conflicto, van a dejar de trabajar. No, de ninguna manera. Tienen que seguir trabajando en la mina. Ahí arriba. Otra pregunta, Gonzata. ¿Los trabajadores y trabajadoras que reciben este bono se van a hacer millonarios? No nos alcanza ni para comprarse una casa, pues, don Mario. Con eso le digo todo. Sí, tiene toda la razón. No lo alcanza ni para comprarse una casa. Y otra pregunta. Las trabajadoras y trabajadores de esta manera van a invertir ese dinero en acciones, van a comprar parte de alguna empresa o la van a consumir al interior del país. Lo último, don Mario, está más que claro, evidente, porque los trabajadores no están pensando en eso, sino que en mejorar la calidad de vida que tienen. Así que todas las empresas que viven en el entorno de esas localidades o lugares de donde vienen estos trabajadores se están sumando las manitos. Efectivamente, Onsata, efectivamente. ¿Por qué? Una cuestión es súper básica. Hay los trabajadores que van a obtener este bono, que se les va a pagar, van a tomar ese dinero y lo van a meter al mercado, ¿ah? Lo van a transformar en consumo interno. ¿Ya? Eso va a ayudar a que la economía de los distintos lugares, objetivamente, mejore. ¿Por qué? Porque se va a inyectar recursos. ¿Ya? Los sujetos algunos van a comprar un artito, otros van a arreglar su casa, otros van a ir al supermercado, van a comprar estas cosas, van a ir a la feria. Eso significa que estos dineros que le estamos pagando, o que le está pagando la empresa privada, porque estamos hablando de la empresa privada, se van a traducir en consumo interno, en economía circular, como usted lo ha dicho en más de una oportunidad. Y Exacto, eso, pues. y Van eso a es comprar el súper, negocito de la esquina, van a ir a comprar el retail, se van a dar sus vacaciones, van a gastar en el turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las luquitas quedan en Chile, ¿o no, don Mario? es que ese es el tema, Gonzata. Eso significa más trabajo para más gente, Ese es el gran tema. Las para más lucas, compatriotas. exacto, las lucas que van a recibir los trabajadores, que es parte del salario, se va a quedar en el país. Se van a quedar acá en Chile, en el consumo interno. ¿Ya? No se van a ir a comprar acciones, no se van a ir a comprar empresas, no. Transforman el consumo interno en movimiento económico. Claro, y yo quería agregarle una cosita más. Estas críticas que aparecen a través de los diarios, los periódicos, la televisión y todos los lados, es porque les da miedo que los trabajadores se organicen y logren llegar a tener este tipo de gratificaciones, pues, que son Es, legales, insisto, son legales. exactamente. Porque los empresarios chilenses y extranjerenses les da susto si los trabajadores se organizan y las trabajadoras se organizan, porque así van a lograr tener estos bonos y también logros sociales y económicos para cada una de sus familias, pues, y para el chilito entero, porque esto beneficia a todas y a todos, pues. Efectivamente. Y aquí viene otra pregunta, Gonzalo. Otra pregunta que yo creo que también es sumamente relevante. Muy, muy relevante. El dinero que estas mineras, cupríferas, internacionales, de capitales internacionales, que ganan al año, ¿para dónde se va? Pero sí, por supuesto, se va para las Islas Canarias, weón, para los bancos de África, weón, para evadir dinero en cualquier parte del mundo, porque los weones no quieren pagar ni impuestos ni ninguna wea. Sí, ahí hay una gran diferencia. Las mineras que están concesionadas, que son chilenas, pero están concesionadas, que son el 75% de la producción minera en Chile hoy día está concesionada, o sea, está en manos extranjeras. La riqueza que estos producen se va al extranjero, no se reinvierte en el país. ¿Ya? Claro, porque no hay ninguna ley de protección a la economía nacional, pues. Tomen todo y sáquenlo todo y llévenselo nomás gratuito. Efectivamente. Entonces, lo único que dejan las mineras acá es parte de su proceso productivo,
algunas empresas le venden insumos, y los salarios. Explique eso de los insumos, don Mario, porque la gente no lo entiende. Mira, los insumos son todo lo que ellos compran, computadores, hoja para los computadores, agua, luz, combustible, comida, ropa, vestuario, zapatos, cascos. Esos son insumos para la producción, ¿ya? Ya, y eso, muchas de esas cosas las compran acá en Chile y las pagan acá en Chile. Eso genera cadenas productivas. ¿Y cuánto es el monto total de lo que estos individuos venden, don Mario? A ver, según algunos datos que nosotros tenemos, particularmente, y hablando específicamente de HP Bennington, ellos venden anualmente más de 9.500 millones de dólares. ¿Ya? Más de 9.500 millones de dólares. Y su ganancia son aproximadamente 4.500 millones de dólares. Inmensa cifra. Inmensa cifra. Eso quiere decir que la producción minera, específicamente de HP Billington, que es la que le pagó este bono de término de conflicto a los trabajadores sobre los 30 millones de dólares, gana el 100% de su inversión anual. El 100%. Exacto. 4.500 millones es la mitad de 9.500 millones. O sea, en la práctica no es exacto, pero... Anda redondeado. Está redondeado. Pero el 50% de las ventas de esta minera son ganancias. O sea, 100% total. Y se lo llevan para el extranjero. No lo invierten acá en Chile. ¿Ya? No, porque no hay ninguna otra empresa HP Billington que esté invirtiendo en Chile en alguna otra área. Porque no le interesa. Le interesa llevarse los 4.500 millones suavecitos, dolarillos verdes. Completitos. Hay que decir también, Onsata, que el salario de los trabajadores de esta minera, al igual que los bonos de término de conflicto, no están dentro de las ganancias. No. Exacto. Están dentro de los costos, ¿ya? No de las ganancias. Disculpe, don Mario, la cifra que estamos indicando de los 4.500 millones es que se lo llevan libre de paja y polvo, o polvo y paja, como ustedes quieran. Ya. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa si esta gran empresa de la minería no invierte en Chile? No se mejora la economía interna. Uno, hay menos trabajo. Hay cesantía. ¿Por qué? Porque si estas mineras invirtieran el 20, el 30, el 40% de sus ganancias en el país, estarían generando nuevas cadenas productivas en distintas áreas. ¿Ya? Eso significa generar trabajos formales, ¿ya? O sea, mayor cantidad de salarios en el país. Y eso impulsaría la economía interna. Pero como el interés de los empresarios es solamente la avaricia, pescan todo eso dinero y se lo llevan. Y como Chile es un país muy particular, no hay ninguna ley que obligue a estas mineras a que reinviertan un porcentaje de su ganancia. Lo único que nos dejan son los salarios. Y lo otro que nos dejan son hoyos, ¿no? Porque se llevan el cobre y el cobre no se va a reproducir. No es como la agricultura. Exacto, pues. Y no tan solo el cobre, ¿eh? No, se llevan el molibdeno, se llevan plata, se llevan oro, se llevan un conjunto de cosas, pero aquí estamos hablando específicamente del cobre. Claro, pero imagínense, a ver, hacíamos algo nosotros recién que era muy interesante, este ejercicio de ver cuántas mineras más o menos aproximadamente hay que se llevan los dinerillos para el extranjero. A ver, en Chile el 75% del cobre, el 76% para ser más preciso, está en manos de mineras privadas, principalmente mineras extranjeras. Estas mineras anualmente, o sea, al año, se llevan entre 40.000 y 50.000 millones de dólares solamente en ganancias. Eso, desde el punto de vista del presupuesto nacional, es más del 50% del presupuesto nacional. Imagínense, más del 50% del presupuesto nacional, eso significaría una cantidad enorme de luquitas para invertir en Chile si las empresas fueran totalmente del Estado. Exactamente, si fueran chilenas, fueran del Estado, como lo intentó hacer Salvador Allende Gossen cuando termina con el proceso de nacionalización del cobre, ¿ya? Pero eso es como un dato duro, ¿ya?
50% del presupuesto nacional, estos sujetos, los dueños de las mineras, se lo llevan al extranjero y no lo reinvierten en nuestro país. No. ¿Decía don Sata? No, que no lo reinvierten en Chile. No. Comparativamente, ¿cuánto es la inversión extranjera en nuestro país? ¿Alcanza los 50.000 millones de dólares? No, pues si no estaríamos cagados de la risa, pero entonces me salió. Estaríamos todos trabajando felices, tendríamos una economía sólida, estable, competitiva en el mercado, con industria y empresas, y no haciendo puro servicio nomás. Servicio de lavar ropa, servicio de venderte cosas a través de camionetas, weón, que hoy en día lo que más están usando son camionetas para transportar weas y que vienen del extranjero más encima. Exactamente, don Sata, y ese es un tema sumamente relevante, porque la inversión extranjera en nuestro país no alcanza, por ningún motivo, a las cantidades de recursos que se llevan las empresas extranjeras. Particularmente, acá estamos solamente hablando del cobre, no estamos hablando ni del litio, ni del oro, ni de la plata, no estamos hablando de la pesca marítima, no estamos hablando de la agricultura, no estamos hablando solamente del cobre. Si nosotros sumábamos todos los recursos que se llegan a las empresas extranjeras de nuestro país, téngalo por seguro que sumamos más del 120% de lo que sería el presupuesto anual del Estado. No tendríamos el genocidio de salud, don Mario, disculpe. No tendríamos el genocidio de salud porque estaríamos invirtiendo en más hospitales, en más educación, en más técnicos, más profesionales, y eso mueve totalmente la economía. Exactamente. Por otro lado, don Sata, a ver, acá hay una crítica que se le hace a la de los trabajadores de las mineras porque en este término de conflicto, ellos lo que hicieron fue conseguir un bono de sobre los 30 millones. Pero hay un dato ahí. En Chile existe una ley que habla específicamente de las gratificaciones legales que las empresas tienen que entregar todos los años. Por favor, Onsata, pégale una leyita a eso. Cuando el empleador se encuentra en la obligación de pagar la gratificación legal, así dice la pregunta. Para que el empleador esté obligado a pagar la gratificación legal al trabajador deben cumplirse simultáneamente todos los requisitos que se indican a continuación. A. Que se trate de un establecimiento, ya sea minero, industrial, comercial o agrícola o cualquier otro bien que sea una cooperativa. B. Que el establecimiento o la empresa persiga fines de lucro, vale decir, persiga utilidades salvo las cooperativas. C. Que esté obligado a llevar libros de contabilidad y por último, D. Que obtenga utilidades, ganancias líquidas en el periodo anual respectivo. A lo anterior debe agregarse que se entiende por utilidad, ganancia líquida, la utilidad determinada en el pago del impuesto a la renta, menos el 10% del valor del capital propio, no pudiendo restarse para estos fines las pérdidas de ejercicios comerciales anteriores. Esto lo dice la ley. Entonces todas las empresas que tienen todos estos requisitos, que se llaman mineras, forestales, agrícolas, deben pagar esta remuneración. Pero como los trabajadores no se organizan, lo hacen huevo pato y lo hacen hueones y hueonas, pues. Efectivamente, Gonzalo. Entonces tenemos una ley que establece que todos los años las empresas tienen que entregar una gratificación. Esta puede entregarse en un pago, puede ser prorrateada o dividida en los 12 meses. Y la pregunta es, ¿de cuánto es esta gratificación anual? Es de un 4.7% de lo que son las ganancias de la empresa. ¿Ya? 4.75%. Ya para ser más preciso, 4.75%. Ustedes saben, si tomamos en cuenta que las ganancias de BHP Billiton fueron 4.500 millones de dólares en un año, ¿saben cuánto debería pagarle solamente por gratificación esta minera a la y los trabajadores? 215 mil millones. 213 millones. 213, perdón. Yo lo redondeé, perdón. Sí, 213 millones. ¿Ya? Si nosotros efectivamente hiciéramos el cálculo matemático en dólares pasado a moneda nacional. Un poquito más complejo que eso, pero sí, va por ahí la cosa.
Eso es lo que deberían pagarle, solamente por gratificación. Y eso es mucho más. O sea, los cagaron a los cabros de todas maneras, entonces. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Por una cuestión súper básica. Porque esta negociación donde se les paga este bono de término de conflicto es cada 3 años. Y la gratificación, según la ley, Código Es del Trabajo, anual. exacto, según el artículo 47 y artículo 50, si es que no me equivoco, cuando se establece que es un 4.75 anual, ¿no? Al añín. Al año. Entonces, en la práctica, la y los trabajadores de esta minera y la y los trabajadores que no reciben esta gratificación anual están siendo robados por la gran empresa, y ese robo es una transgresión a la ley, ¿ya? Y en Chile se permite eso, pues normal, ¿no, don Mario? ¿O muy bueno lo que estoy Efectivamente, diciendo? se permite. Entonces, tenemos varios elementos específicamente con respecto a este tema. Hay los trabajadores que reciben un bono de término de conflicto, que pueden ser bancarios, que puede ser agrícola, que puede ser forestal y que puede ser minero. A pesar de que reciben este bono de término de conflicto, al día siguiente tienen que seguir trabajando, porque no dejan de ser trabajadores o trabajadoras, ¿ya? Por mucho que ellos ganen, viven a partir de un salario. Las grandes empresas se llevan la riqueza y lo único que dejan acá son cadenas productivas, que es sus costos de funcionamiento, y los salarios, ¿ya? Y los salarios son los que mueven la economía, ¿ya? El resto de la riqueza que produce nuestro trabajo en estas empresas con capitales extranjeros se van para afuera. Es como decíamos antes cuando cabros chicos se van al bolsillo izquierdo y desaparecen. Exactamente, desaparecen. Y este es un hecho sumamente relevante. Entonces, la codicia de estos grandes empresarios nacionales, lo único que hace es cagar a nuestro país y cagar a las y los trabajadores. ¿Por qué? Porque este bono que reciben estas trabajadoras y trabajadores del cobre es un derecho que ellos tienen, un derecho que se consiguió con la lucha de las organizaciones de las y los trabajadores, los sindicatos, ¿no? Sin los sindicatos no tendríamos, eh, no Ninguno de tendríamos, estos beneficios hoy en día. Las 8 horas exacto, de trabajo, la salud, entre comillas, y así sucesivamente, que son luchas sindicales y laborales de los trabajadores que salieron a la calle y marcharon y protestaron. Así es como perdieron los 2.500 trabajadores de acá de Talcahuano, pues, porque a última hora se pusieron a protestar y no lo hicieron antes, cuando ya sabían que estaba anunciado este proceso, porque así hubieran presionado y a lo mejor en este minuto no estarían siendo engrosando la lista de la cesantía. no, indiscutiblemente. Y no solamente eso, Gonzaga, porque como decíamos también la semana pasada y como lo repetimos ahora, el hecho de que 2.200 personas queden sin trabajo, o sea, sin salario, no solamente los afecta a ellos, afecta a todo lo que es consumo interno, a todo lo que es la economía de la región. Entonces, no solamente tienen que protestar y los trabajadores, tienen que protestar los pueblos y los sectores que se van a ver afectados con esa decisión de los empresarios de dejar cesante a 2.200 personas. Disculpe, don Sara. No, directamente, a eso me refiero, los van a dejar cesante también a ellos. Exactamente. Esta es Exactamente. una cadena. Es las cadenas productivas. Entonces, nuevamente, nos estamos enfrentando a esta situación. Los medios de prensa de la ultraderecha, de los conservadores y del fascismo, critican a las trabajadoras y los trabajadores por organizarse porque obtuvieron un bono por más de 30 millones de pesos. ¿Ya? Pero no critican a los empresarios que pescan la riqueza y se la llevan del país y no la reinvierten, dejando a un pueblo, nuestra nación particularmente, con índices de autoempleo que llegan casi al 30%, un 29% según el INE, información que salió esta semana. ¿Ya? Imagínense, tratando de sobrevivir apenas. Exactamente, rascando la uña. Oye, mira, Iván Antonio Gutiérrez Lozano dice, así es, saludos, y pregunta, ¿y cómo podemos participar? Yo le digo a Iván, mira, nos comunicamos por interno y en una de esas puede ser un invitado al programa. Sí, bueno, siempre es bueno tener otra voz. Y otra cosa, las críticas que nos llegaron directamente de los errores que cometimos en el programa pasado vienen de José Johnson. José Johnson, desgraciadamente, aún sigue estudiando, sigue haciendo clases.
por la noche, entonces por eso que no se ha sumado, no, pero sigue trabajando con nosotros, nos sigue mandando información, nos escucha, él sube los programas a YouTube y siempre nos está haciendo críticas sumamente positivas e interesantes. ¿Ya? Entonces, ¿algo más con respecto al cuento de las mineras o de lo que son los salarios? No, Mario, pues, no, don Mario. Por ahora ninguna otra cosa más porque no es necesario, ya lo hemos dicho todo y no hay nada más que agregar, pues. Así que a organizarse las trabajadoras y los trabajadores, pues, para que puedan así tener y obtener sus derechos. Eso por un lado. Por otro lado, habíamos conversado también en pauta de cómo estas empresas de capitales extranjeros, cuando se llevan la riqueza que obtienen en nuestro país, van generando una situación social sumamente grave. Muy, muy grave en las distintas familias de Chile. Recién di el dato. Esta semana se publicó en el diario el EMOL, que es el Mercurio cuando se llama en Internet, una información del INE que dicen que el autoempleo en Chile está llegando a un 29%, ¿no? 29% de la y los trabajadores en Chile son autoempleados, o sea que se están rascando con su propia uña. Venden chocolate, sopa de rocho, sopa de pillas completo, arepa y un sinfín de otras cosas. Pero eso está afectando directamente a las familias nacionales. Porque todas esas personas, por un lado, se la tienen que rascar todos los días, se tienen que hacer un salario, igual que el artesano que está detrás de Gonzata, que tiene que guerrear todos los días para poder juntar lucas y poder pagar las cuentas, y también poder transformar el agua en sopa, ¿ya? Entonces, gracias a este modelito neoconservador, productor de materias primas solamente, el 30% de los trabajadores de nuestro país está mal y cada día va a estar peor. Y eso afecta directamente a la familia, la afecta en su relación interna, la afecta en los niveles de violencia existentes en nuestro país. ¿O no, Sara? Exactamente, pues, don Mario. Y vamos a la otra notición que tenemos, que nadie está hablando de esto, pues. Ah, sí. Porque ya el tiempo va pasando, son las 22 horas, nos quedan 15 minutos según el reloj. Lea, Ponsata. Voy de inmediato, pues. Espéreme, que se me cayó todo. No sé qué está pasando con el computation. Ahora sí he vuelto otra vez. Perdón, hasta la boca se me había quedado pegada. Vamos a hablar del pueblo nación mapuche y de un conocido nuestro, Héctor Yaitul Carillanca. Y dice así la noticia. Nació una carta de solidaridad con cualquier en Yaitul Carillanca, que lleva 78 días en huelga de hambre. Y dice así, vamos a dar el titulado nomás para que usted y nosotros podamos ir conversando sobre el tema. Preso político mapuche cumple más de 78 días en día de huelga de hambre en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío de Concepción. La motivación de esta acción pacífica y no violenta es la injusticia de que su juzgamiento penal atribuyéndole delito de la ley de seguridad del Estado y delito de usurpación de tierras ancestrales mapuche y hurto de madera en el Gualmapu. Perdón que me ría, pero bueno, es un chiste la acusación. Situación que se ha concentrado a través de una sentencia firme que lo ha condenado a 23. Puta, la justicia, weón, la cagó. A 23 años de privación de libertad. Asimismo, la huelga de hambre tiene como la legitimidad de reivindicar que el cumplimiento de la pena sea acorde a las normas del convenio 169 de la OIT y pueda ser cumplida en el delito debido respeto a su pertenencia al pueblo nación mapuche. Norma del derecho internacional de los derechos humanos que constituye un límite al ejercicio de la soberanía, según lo dispone el artículo 5 de la Constitución Política
prevaleciendo su jerarquía por sobre la legislación interna y los reglamentos carcelarios. He dicho mierda. Ese documento se encuentra en resumenlatinoamericano.org. Está acá en el chat del programa. ¿No? Para que la gente lea ese documento, una carta no muy larga, pero ya hablan de 70 días. Ya, hay que decir que Héctor Yaitul empieza esta huelga de hambre el día 3 de junio y que al día de hoy específicamente se comen 78 días en huelga de hambre. Ha perdido una cantidad impresionante de kilos de peso Héctor Yaitul, y lo primero que tenemos que reconocerle es su condición de preso político. ¿Ya? Lo primero, para eso la ley de seguridad del interior del Estado. No, a ver. La pregunta es de qué se le acusa a este mapuche subversivo, a este indio subversivo, ¿ya? ¿De qué se le acusa? Se le acusa primero de hablar de violencia para defenderse. Es una weá estúpida, weón. Segundo, se le acusa de que se robó las tierras que han sido de su pueblo durante milenios. Se imaginen que aquí en San Vicente Tacotagua no va a encontrar un asentamiento de 13.000 años, pues, weón. Y él se está robando sus tierras. Qué chistoso, weón. Esa weá la encuentro tan ridícula, weón. Es absurda. Es chistoso, pero es lo que es. Es dramático. O sea, primero acá tenemos una diferencia clara y definitiva de lucha de clase, de una justicia de clase y de una justicia racista. ¿Ya? Le dieron 23 años a Yaitul. ¿Por qué? Por transgredir la ley de seguridad interior del Estado. Porque se le acusa específicamente de apología de la violencia. De eso se le acusa, apología de la violencia. Un término que nosotros escuchamos en la tiranía. ¿Ya? A todos los que defendían la postura de defenderse, de enfrentarse al enemigo, eran acusados de apología de la violencia. ¿Por qué? Porque, Gonzalo, es que iba a comentar algo, ¿eh? Mi pregunta es, bueno, ¿y los empresarios que participaron del golpe de Estado también les dieron 23 años por apología de la violencia? O a la gente de la UDI que defiende... O a la gente de la UDI, igual que hace apología, o de Bópoli, o de todos estos hueones que están constantemente haciendo apología a la violencia. No, porque ellos son los que son dueños del poder, pues ¿cómo lo vaya a acusar a ellos? Pues? Oye, mal me recuerdo, ¿se acuerda de este grupito, weón, que salieron que eran elementos para cocinar, weón, y que tenían metralleta, que me cocinaban con metralleta, weón, con el lanzacohetes, no se me acuerdo qué otras cuestiones más tenían estos cabritos ahí en la sede de la UDI, weón, y salieron defendiéndolo de que no, eran utensilios para la cocina. No, salieron libres por baja, pero a Yaitul, por ser mapuche, aclaremos, por ser mapuche, y por el hecho de defender una reivindicación histórica, que es la propiedad de la tierra, puta, lo metieron 23 años en canal. Bueno, en un programa atrás nosotros hablamos del pueblo nación mapuche, y efectivamente, revisando el proceso histórico del pueblo nación mapuche, nosotros definimos que específicamente se había producido un genocidio del pueblo nación mapuche por parte de los gobiernos y el Estado chileno. Claramente, es histórico. O sea, de eso no hay ninguna duda. Está escrito. Por mucho que la historia haya escrito la derecha, ese es un hecho real y concreto. Segundo, los mapuches hoy día están confinados a un sector particularmente del Biobío, que no es una región completa, disculpen, sino que un sector, ¿ya? Lo que ellos definen como el Gualmapu, ¿ya? En consecuencia, ellos son un pueblo, nación que está ocupado militarmente. Recuerden, llevamos 3 años. Exacto, ahí va a ir yo, don Mario. Más, por favor. Está ocupado por los milicos, por la naval, por los pacos, por todos los güeyes, están todos concentrados allá, weón, y los tienen rodeados y apuntándolos con armas. Exactamente. Y los terroristas que se han encontrado por lo general son pacos, disfrazados con capucha. O empresarios, ¿ya? O empresarios. No. Llevan 3 años con, disculpen, un estado de excepción, donde las garantías constitucionales, de una constitución espuria, los condena a estar súper vigilados por el aparato represivo del Estado. Estamos hablando
milicos, pacos y, como usted también decía, la nave y todos. Ya. Acá estamos hablando específicamente de una lucha armada que el Estado chileno, que los gobiernos chilenos, a partir de toda nuestra historia, han estado sometiendo al pueblo mucho. Lucha armada del Estado en contra del pueblo, nación mapuche. Que no está ¿Ah? armado, ¿ah? Que no está armado. Que no está armado, o sea. No tienen tanque ni tanqueta, weón, no tienen aviones ni drones, weón. Esta weá se parece a una noticia que vimos la semana pasada, a Palestina. Exactamente. Palestina, donde nuevamente, que es un territorio ocupado por Israel, esta semana hubieron 17 muertos más por un nuevo bombardeo a un colegio. Ya. Pero eso lo vamos a soslayar, porque nos interesa específicamente volver al tema del pueblo nación mapuche. Héctor Yaitul, como vocero de la CAM, no organizó el pueblo nación mapuche para bombardear la moneda. No. No la bombardeó tampoco. No la bombardeó. No organizó al pueblo nación mapuche para desaparecer a las chilenas y chilenos. No. No ha organizado al pueblo nación mapuche para torturar a la y los chilenos. No. No ha sacado tanque a la calle el pueblo nación mapuche. No. ¿No? No mandaba al exilio a ningún chilena y chileno. Tampoco lo sacaban ahí del territorio que sea chileno, weón, y que lo haya mandado por otra región. Eso lo ha hecho la derecha. Eso lo hizo la derecha en nuestro país. Porque la derecha tiene el poder de las armas. Porque la derecha estableció la lucha armada en Chile. En contra de un pueblo desarmado. En contra de un pueblo desarmado. Uno, el pueblo chileno. Y dos, en contra del pueblo nación mapuche. Entonces, si los mapuches, estos indecitos que están ahí en la zona del Biobío, toman la decisión legítima de defenderse en contra de esta ocupación militar del Estado chileno en su territorio ancestral, tienen el legítimo derecho de hacerlo. Pero por eso se condenó a Héctor Yaitul a 23 años. Y eso es un dato, porque el hijo de Yaitul, que salió después de 2 años de estar preso, hace 2 meses, o 2 años preso, por crímenes que no cometió, que la fiscalía en 2 años no pudo comprobar. ¿Y qué es lo que va a pasar con nuestro compadre Jada, que es comunista, pues, weón? Y está preso por ser comunista, pues, weón. ¿Por qué? Porque tiene un pensamiento marxista el weón y porque demostró que se podía modificar de cómo vivir en la ciudad y mejorar la calidad de vida de las chilenas y los chilenos pobres, pues, weón. Sí, entonces... Y tenemos otro fenómeno parecido. Indiscutiblemente, don Sata. Ahí tenemos la expresión material y concreta de lo que es la lucha de clase. No. ¿Por qué? Porque si este weón del Jado hubiera sido de la UDI, weón, ¿qué te ha puesto que lo tendrían premiado, pues, weón? Aunque se hubiera ahorrado 100 millones de pesos, pues. Pero, a ver, tenemos un caso, que es el famoso caso Audio, que es un caso de corrupción que está tocando, weón, a medio mundo. ¿Ah? Terremoto. Que es un terremoto. Y aparece de nuevo Jalil. Ajá. Y puta, ¿el weón está libre? No, dijo que fue un error. No lo quise decir. Y ya se comprobó que hasta el momento, han movido más de 17.000 millones de pesos. Y el weón está libre, la próxima semana posiblemente lo formalicen. Y en una de esas, cuando llegan, no van en cana, porque los jueces que están ahí son unos jueces corruptos, que este sujeto intervino para su elección. Entonces, pero por otro lado tenemos a Yaitul, que lleva 78 días en huelga de hambre. Para esta huelga está específicamente para que a él lo trasladen de la casa donde está a una casa del Biobío para poder estar con los demás miembros del pueblo de la nación mapuche que están encarcelados, que también son presos políticos, y en ese espacio, en esa casa donde están los demás, pueda desarrollar parte de lo que es su cultura y parte de lo que es su religión. Esta huelga está apuntando específicamente a eso. No Ni siquiera es por la condena, weón. No. Ni siquiera es por la condena. Es solamente por su derecho a mantener su cultura viva, sus tradiciones. Y a practicarla. Que es nuestras tradiciones. Exactamente. Entonces, tenemos a Yaitul con 78 días de una huelga de hambre. Y el Estado,
y el gobierno particularmente, este gobierno feminista, este gobierno, weón, que iba a terminar con Animalista, weón. neoliberalismo, este gobierno, weón, Ecologista. que mete en cana y ahí tú, weón, no hace absolutamente nada. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las posturas de Héctor Yaitul y las posturas de la CAM. ¿Ya? Ese es un tema. Podemos discrepar o no discrepar. O discrepar con Howard. ¿Ya? Pero, más allá de eso, hay un sistema de justicia de clase que los tiene encarcelados. A uno, Howard, sin ningún tipo de proceso, solamente con acusaciones y sin empezar ningún proceso. ¿Ya? Y a Yaitul lo tiene encarcelado, condenado a 23 años, por defender los elementos básicos de su cultura y de la propiedad de la tierra del pueblo nacional mapuche. ¿No? Y Mientras proponer que hay que defenderse. y es legítimo, sí, a ver. Porque es una defensa. O sea, a ver, la democracia en Chile se acaba cuando la gente protesta y se organiza, o se organiza y protesta. Exactamente con lo que pasó con los mineros, con los 30 millones de pesos. Pues. Saltaron todos los hueones en contra. Capacito que mañana los estén acusando con la hueá de la ley de seguridad interior del Estado, hueón, porque se dieron mucha plata. Es posible, es probable. Pero aquí, recuerden, esta democracia cagona, que no es una democracia, porque esta es una dictadura, ¿no? Fundada específicamente en la Constitución del 80 y con un Congreso de ultraderecha y fascista, lo único que ha hecho específicamente es tomar al pueblo nación mapuche y obligarlo a defenderse. ¿Por qué? Porque, como les decía recién, se cumplen 3 años de un estado de excepción permanente, de represión constante, de represión, de todos los asesinatos, días, de encarcelamientos, de allanamientos, de baleo, de baleo, y todo lo que ustedes puedan imaginarse se vive en la zona de Gualmapu, donde el pueblo nación mapuche lo único que está haciendo es tratar de recuperar sus tierras y salvar lo que es su cultura. Y una cosa quería acotarle ahí. Y recuerden que los hueones que han pillado robando madera no eran los mapuches, eran empresarios chilenos. Exactamente. Recuérdenlo, no se olviden. A los empresarios chilenos que estaban robando la maderita en camiones, los hueones. Así que ellos son los culpables, los empresarios de Chile, no la pueblo nación mapuche. Porque ellos, es un pecado cortar un árbol si es que no tienen la necesidad. Y eso se lo impide su cultura. Entonces, esos dos temas nosotros queríamos tocar hoy día, porque nos consideramos que es sumamente relevante poner en el tapete de que Héctor Yaitul, el líder de la CAN, hoy día esté cumpliendo 78 días de huelga de hambre y mañana, porque ya estamos llegando mañana, van a ser 79. Y es probable que, espero que no pierda la vida en esto. Lo que sí, y es un hecho real y concreto, y esto toda la gente de izquierda que participó de huelga de hambre lo sabe, que cuando termine esta huelga, si es que termina, y él vuelva a comer nuevamente, no se va a recuperar nunca de las consecuencias de una huelga de hambre. Nunca, menos de una huelga tan larga como esta. Entonces, el pueblo nación mapuche tiene el legítimo derecho a la autodefensa. El pueblo nación mapuche tiene el legítimo derecho de recuperar su tierra. El pueblo nación mapuche tiene el legítimo derecho de vivir y reproducir su cultura. ¿Ya? Y yo con eso me despido. Onsara. Bueno, yo quería comentar de que San Vicente de Tahuatahua, un asentamiento del pueblo más antiguo de 13.000 años. Ellos ya vivían los hueones aquí, ya. Y nosotros llegamos a quitarle la tierra. Y estos hueones, por defender a los grandes empresarios, siguen cagando al pueblo nación mapuche, como en otras comunidades no los funden y los cobijan y los cuidan. Ahí tenemos un montón de pueblos en el norte de Canadá, los indígenas trabajan en conjunto con el Estado y en otros lugares del mundo también. ¿Hasta cuando mierda siguen hueando a los mapuches y injustificadamente los mandan presos? Así que corta, weón, porque si no yo también voy a empezar a llamar a que agarremos las piedras, las hachas y todas las lanzas, weón, y las flechas y empecemos a enterrar, weón, a estos empresarios culiados, weón, que son el dueño de este país y nos permiten vivir, como decía mi compadre José Johnson. Y vamos a terminar enterrándole la flecha en el culo a estos weones, a estas weonas, corta, Mario.